Cuando Tomás me dijo que no podían más, que él y Clara se iban, que lo habían pensado bien y que no podían criar a un niño como Mateo, yo no entendí de inmediato. Tardé varios segundos en asimilar lo que estaba oyendo. Me quedé de pie frente a ellos, con el corazón como una piedra, el alma como una tela rota, y con mi nieto de apenas 3 años dormido en mis brazos. Ellos estaban firmes, sin lágrimas, como si aquella decisión hubiera sido tomada mucho antes y solo esperaban el momento justo para ejecutarla. Recuerdo que era invierno. Las paredes de la casa temblaban con el viento helado que se colaba por las ventanas mal selladas. No teníamos calefacción porque la factura de gas llevaba 2 meses sin pagarse. Mateo dormía envuelto en 2 mantas y mi abrigo, mientras su cuerpo delgado temblaba por la fiebre. Yo le había bajado la temperatura con paños húmedos y una infusión de manzanilla. Su madre, Clara, no había querido tocarlo en todo el día. Me dijo que ya no soportaba esa carga. Así, con esa palabra, carga. Ellos se fueron con una sola maleta. Dejaron todo lo demás atrás. Su ropa, algunos libros, una caja con platos de segunda mano. Se fueron con lo justo. Supuse que alguien los esperaba en otro lugar. Nunca me dijeron a dónde. Nunca me volvieron a llamar. Ni siquiera para preguntar si Mateo había sobrevivido ese invierno. Yo me senté en la silla de la cocina, con el niño aún en brazos, y esperé. No sabía muy bien qué. Tal vez que volvieran, que dijeran que era una broma, que lo pensaron mejor. Pero el silencio fue el único que me respondió. Esa noche, el reloj pareció no avanzar. Afuera llovía. Dentro, no teníamos ni pan. Solo unas papas viejas que herví sin sal porque tampoco había. Comí poco. Guardé todo para cuando Mateo despertara. Los días siguientes se convirtieron en semanas. La familia comenzó a enterarse. Mi hermana me llamó para decirme que lo había sabido por otra persona. Me preguntó si era verdad. Cuando le confirmé que sí, su respuesta fue breve. Dijo que yo siempre había sido demasiado blanda, que criar a un niño así era una cruz que no estaba hecha para todos. Luego, no volvió a llamar. Los demás familiares no fueron distintos. Algunos me dijeron que eso me pasaba por no haber puesto límites a Tomás desde joven. Otros simplemente ignoraron el tema. Cuando pasaban por mi casa, miraban de reojo, como si la enfermedad de Mateo fuera algo que se contagiaba. Mi sobrino llegó a decirme, sin un gramo de vergüenza, que no entendía por qué insistía en mantener con vida a alguien que nunca sería independiente. Yo los escuchaba en silencio. No respondía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque el cansancio era demasiado grande. Me levantaba antes del amanecer para lavar ropa ajena, para limpiar casas, para planchar por pocas monedas. Volvía al mediodía, cocinaba lo que podía, y pasaba la tarde dándole masajes a Mateo, ayudándolo con sus ejercicios, llevándolo al centro de salud cuando el dinero alcanzaba. Mateo no hablaba mucho. Apenas balbuceaba sílabas sueltas, pero sus ojos decían todo. Me miraba con esa mezcla de miedo y ternura que me partía el alma. Cuando lograba mover un dedo, me lo mostraba como un trofeo. Y yo fingía una alegría explosiva, lo aplaudía, le decía que era el niño más fuerte del mundo. No quería que notara mi miedo. Yo también tenía miedo. Mucho. A veces sentía que no iba a poder. Que un día su cuerpo iba a ceder y que ni los paños húmedos, ni las papas hervidas, ni mi amor inmenso serían suficientes para sostenerlo. Recuerdo las noches más frías. Esas en las que la respiración se congelaba en el aire, en las que yo lo cubría con mi cuerpo porque no había más mantas, y le cantaba canciones inventadas para que no sintiera el vacío. A veces pensaba que si yo me enfermaba, él se quedaría solo. Y eso era lo que más me aterraba. No su enfermedad, no la pobreza, no el hambre. Me aterraba morir antes de que él pudiera caminar solo, decir su nombre, defenderse un poco de este mundo tan cruel. No pasaban muchas cosas en esos años. O al menos, no cosas que se pudieran contar. No hubo grandes giros, ni milagros repentinos. Lo que hubo fue resistencia. Cada día era una montaña. Cada paso, una batalla. Y aún así,
seguíamos. Porque yo no podía abandonarlo como lo hicieron los demás. Porque en su rostro veía la inocencia de alguien que no pidió venir al mundo, pero que ya había sido juzgado por él. A veces, mientras lo alimentaba con cucharas pequeñas de puré, pensaba en lo que había hecho mal como madre. Si alguna vez consentí demasiado a Tomás, si debía haber sido más firme con Clara. Pero después, cuando Mateo me sonreía con esa boca ladeada y esos ojos redondos, todas esas dudas se borraban. Solo importaba él. Solo él. Los vecinos nos miraban con lástima. Algunos nos ofrecían lo que les sobraba, una bolsa de pan duro, ropa usada, una silla de ruedas vieja que un día nos dejaron en la puerta sin decir nada. Yo aceptaba todo sin orgullo, sin vergüenza, porque cada cosa que pudiera mejorar la vida de Mateo era bien recibida. No me importaba lo que pensaran. Y así pasaron los años. Lentamente. Como si el tiempo tuviera peso. Mateo crecía muy despacio. Su cuerpo seguía frágil, su caminar era casi inexistente. Solo lograba mantenerse erguido unos segundos. Pero yo no me rendía. No podía. Algo en mí sabía que no estábamos destinados a desaparecer. Que el abandono no sería el final de nuestra historia. No sabía cuándo cambiaría todo. No sabía si algún día lo haría. Pero mientras yo respirara, él tendría a alguien que lo amara. Alguien que no lo dejaría nunca. Y eso era todo lo que necesitábamos para seguir. Los años no pasaron, se arrastraron. Cada invierno era una condena, cada verano una prueba. Vivíamos en un barrio que lentamente se caía a pedazos, donde la gente se acostumbraba al ruido de la miseria, a los gritos de las casas vecinas, a los niños con la cara sucia jugando entre bolsas de basura y botellas rotas. Pero incluso ahí, incluso entre la ruina, había quienes nos miraban como si fuéramos menos. Como si tener un niño inválido fuera una especie de pecado, una maldición contagiosa. Mateo tenía 5 años y apenas podía mantenerse en pie por sí mismo. Los músculos de sus piernas no respondían bien, y sus brazos eran débiles, flacos, temblorosos. Usábamos una silla de ruedas prestada que tenía una rueda floja y el respaldo roto. Cada vez que salíamos, aunque fuera solo hasta la esquina para que viera el sol, sentía las miradas clavadas en su cuerpo como agujas. Algunos cruzaban de acera. Otros comentaban en voz baja. A veces, simplemente se reían. Los niños del barrio eran los peores. No por maldad pura, sino por la ignorancia que aprenden de sus padres. Le gritaban cosas, lo imitaban arrastrando los pies, o preguntaban si era tonto. Una vez le lanzaron piedras pequeñas. Otra vez lo empujaron y cayó al suelo. Yo salí corriendo, gritando como una loca. Los niños huyeron. Ninguna madre vino a pedir disculpas. Nadie lo lamentó. La familia no era mejor. Mis hermanos venían de vez en cuando con paquetes de arroz o un tarro de café vencido, pero no por bondad. Lo hacían para sentirse moralmente justificados, para poder decir que nos ayudaban. Pero siempre venía acompañado de comentarios hirientes, bromas crueles, comparaciones injustas. Una de mis cuñadas dijo una vez, delante de todos, que quizás hubiera sido mejor que Mateo no hubiera nacido. Que así mi vida sería distinta. Nadie la corrigió. Yo me quedé en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir. Mateo escuchaba todo. No entendía cada palabra, pero sentía el tono, las miradas, el desprecio disfrazado de lástima. Y ese dolor se le metía en los huesos. A veces, por las noches, lo encontraba despierto, con los ojos abiertos, sin llorar, sin moverse, solo mirando el techo. Como si su cuerpecito supiera que no encajaba en ningún lado. Yo me acostaba a su lado y le acariciaba el pelo hasta que por fin se dormía. A los 6 años, intenté inscribirlo en una escuela del gobierno. Me dijeron que no estaban preparados para casos así. Les supliqué. Les mostré papeles médicos, certificados, informes. Me dijeron que probara en un centro especial, pero que esos tenían listas de espera de años y cuotas que yo no podía pagar ni vendiendo mi sangre. Terminé enseñándole en casa,
con libros viejos y cuadernos usados que me regalaba una señora para la que limpiaba. Él aprendía despacio, pero aprendía. Reconocía letras, sumaba con los dedos, repetía frases. Cada pequeño logro era una fiesta privada entre los dos. Yo no tenía descanso. Trabajaba limpiando casas, planchando, cocinando para otras familias. Me pagaban lo justo para sobrevivir. Nunca me quejaba. Cada moneda iba a su alimentación, a sus medicinas, a su terapia. Cada centavo era una inversión en su vida. Nunca me compré ropa nueva, ni zapatos. Todo lo que tenía era heredado o recogido de los contenedores del barrio rico. Pero él siempre tenía abrigo, aunque fuera remendado, y comida caliente, aunque fuera poca. Había días en los que no podía más. Días en los que el cuerpo no respondía, en los que el dolor de espalda, de rodillas, de cabeza, me dejaba tirada en la cama. Pero tenía que levantarme igual. Porque si yo no lo hacía, nadie lo haría. No había nadie más. No había red, ni apoyo, ni descanso. Solo nosotros dos contra un mundo que nos había dado la espalda. En una ocasión, mi otro hijo, el menor, vino de visita. No se quedó mucho. Dijo que no podía ver a Mateo así, que le afectaba. Que le dolía. Me pidió que lo internara en algún centro. Le dije que no. Que mientras yo respirara, Mateo estaría conmigo. No volvió más. Supongo que le era más fácil olvidarnos. Yo no lloraba delante de Mateo. Nunca. Solo lo hacía cuando él dormía. Me iba al baño, cerraba la puerta, y dejaba que el cuerpo soltara lo que el alma no podía cargar más. No lloraba de tristeza solamente. Lloraba de impotencia, de rabia, de cansancio. Pero sobre todo, lloraba porque no podía darle una vida mejor. Porque no podía cambiar su cuerpo. Porque no podía sacarlo de esa silla. A veces soñaba con cosas simples, con un parque limpio, con una casa sin humedad, con un cuaderno nuevo, con una escuela donde no lo miraran raro. No pedía lujos, ni autos, ni viajes. Solo dignidad. Solo un poco de justicia para alguien que no la había tenido nunca. Mateo, a pesar de todo, era un niño dulce. No se quejaba. No lloraba por su situación. Me miraba con esa ternura profunda que tienen los que conocen el dolor desde pequeños. Me abrazaba con sus brazos flacos y me decía, abuela, como si esa palabra contuviera todo lo bueno que existía en su mundo. Pasaron 6 años desde el día en que Tomás y Clara nos abandonaron. Nunca volvieron. Nunca llamaron. Nunca mandaron una carta. A veces imaginaba que estaban bien, que tenían otra vida, sin cargas, sin dolor. Y me dolía más. No por ellos. Sino porque nunca los necesitábamos tanto como en esos años, y decidieron no estar. Nos hicimos invisibles para todos. Éramos los que no existen. La vieja que se carga a un inválido. La loca que no lo suelta. La terca que no se rinde. Nos convertimos en 2 sombras que resistían el paso del tiempo a fuerza de amor y silencio. Y sin embargo, seguíamos adelante. No por esperanza, no por fe. Sino por pura necesidad de no dejarnos vencer. Porque aunque nadie lo supiera, Mateo tenía una vida por delante. Y yo, mientras pudiera, iba a estar ahí para asegurarme de que llegara. Los años más difíciles fueron entre que Mateo cumplió 7 y 11. Vivíamos en un presente congelado, una especie de invierno que no terminaba nunca, aunque fuera verano afuera. No importa si era abril, octubre o enero, dentro de casa siempre hacía frío. Frío en las paredes, en las manos, en los huesos, pero sobre todo en el corazón. Nuestro hogar era una caja de cemento con ventanas rotas. La humedad había ganado todas las esquinas. Dormíamos en la misma cama, no por cariño, aunque cariño no nos faltaba, sino porque era la única forma de combatir las noches heladas. La casa era un cubículo silencioso con goteras que marcaban el ritmo de nuestras madrugadas. Cuando llovía fuerte, ponía baldes, ollas, bandejas, lo que encontrara, para que no se nos inundara el piso. A veces, me despertaba con los pies mojados.
Mateo se enfermaba seguido. El frío lo destrozaba. Sus pulmones eran débiles, su sistema inmune trabajaba como si lo hiciera a medio gas. Le daba fiebre sin razón, tos crónica, infecciones que no cedían. No había dinero para buenos médicos. Lo llevaba al centro de salud del barrio, donde nos atendían sin ganas. Nos daban jarabes vencidos o pastillas que yo dividía en 4 para que duraran más. No podía quejarme. Era eso, o nada. Las terapias las seguía haciendo yo. Había aprendido de los fisioterapeutas que conocimos en un hospital público, antes de que nos rechazaran por falta de cupo. Ellos me habían enseñado algunos movimientos para mantener activos sus músculos. Yo los repetía todos los días como una devota. A veces, Mateo lloraba. No de dolor físico, sino de frustración. Quería mover las piernas, quería pararse solo, quería correr. Yo le sostenía las manos, lo miraba a los ojos, y le decía que lo lograría. No sabía si mentía o si era fe. Pero él me creía. Mi rutina era siempre igual: despertar a las 5, calentar un poco de agua en una hornalla eléctrica que ya chispeaba, preparar avena si la había, o pan duro si no. Dejar a Mateo con sus libros, algunos juguetes rotos, y salir a limpiar casas. Volvía antes del mediodía, le daba de comer, hacíamos ejercicios, estudiábamos juntos, lo dormía una siesta. Después, salía de nuevo a lavar ropa ajena. Regresaba de noche con las manos agrietadas, la espalda partida, y los zapatos empapados. Pero regresaba. Siempre regresaba. No teníamos televisión. Mateo leía. Le gustaban los libros de ciencia, de historia, de animales. Yo le traía lo que encontraba en ferias o lo que me regalaban las señoras para las que trabajaba. Una vez, una señora rica me dio una enciclopedia incompleta. Cuando se la mostré, Mateo la abrazó como si le hubiera traído un tesoro. La leía cada noche. La tocaba con cuidado, como si fuera frágil. En esas páginas encontró una vía de escape. Allí descubrió un mundo donde no era diferente, donde su cuerpo no lo limitaba. Allí volaba. Los vecinos ya casi no nos hablaban. Éramos parte del paisaje, como el poste de luz roto o la tienda abandonada de la esquina. Yo no esperaba compasión, pero tampoco esperaba la indiferencia. Una vez se incendió la cocina porque la instalación eléctrica estaba vieja. Salimos corriendo. Nadie vino a ayudarnos. Ni siquiera a preguntar si estábamos bien. Solo cuando el humo desapareció, una vecina me lanzó desde su ventana una botella con agua. Por si vuelve a prenderse, dijo. Fue todo. Las fiestas eran un recordatorio de lo solos que estábamos. Mientras los demás celebraban con fuegos artificiales, comida y ruido, nosotros pasábamos las Navidades con una vela encendida, una taza de té y pan con manteca si alcanzaba. Le contaba cuentos inventados. Le hablaba de un futuro donde él tendría su casa, su vida, su libertad. Él me escuchaba con una fe que me partía en dos. Mateo no conocía lo que era un juguete nuevo, ni un parque limpio, ni una fiesta de cumpleaños con globos. Sus regalos eran dibujos hechos a mano, libros usados, palabras. Y sin embargo, nunca se quejaba. Nunca preguntaba por su papá ni por su mamá. Nunca preguntó por qué no venían. Yo creo que lo sabía, aunque nunca lo dijimos. Él sabía que lo habían dejado. Y había aprendido a vivir con eso. Yo tampoco los nombraba. Había arrancado esas palabras de mi diccionario interno. No por odio, sino por necesidad. Eran una herida que ya no podía sangrar más. Mi único enfoque era Mateo. Su salud. Su mente. Su alma. Mi cuerpo se había convertido en una herramienta para que él viviera. Nada más importaba. Durante un tiempo, vendí empanadas caseras. Las hacía con lo que tenía. Las salía a vender a la plaza del barrio, caminando con una caja improvisada. Algunos días no vendía ni una. Otros, me alcanzaba para comprar 1 litro de leche y algo de carne para Mateo. Nunca para los dos. Yo comía arroz o sopa aguada. Él tenía que tener proteína.
Tenía que crecer. Tenía que ganar fuerza. Recuerdo un invierno en especial. Tenía una infección en el pulmón. No podía respirar bien. Temblaba. No tenía fiebre, pero su color era ceniza. Lo llevé a un hospital con urgencias. Me pidieron que esperara. Esperamos 9 horas en un pasillo. Lo acosté en una manta en el piso. No había sillas. No había camas. Nadie vino. Cuando lo atendieron, ya se había dormido del agotamiento. El médico me dio una receta imposible. Salí con el papel en la mano, sentada en un banco de cemento, sin saber qué hacer. Terminé pidiéndole prestado a una vecina. Tardé 3 meses en devolverle el dinero. No teníamos fotos. No teníamos recuerdos materiales. Todo lo que teníamos estaba en nuestras cabezas. En los gestos, en los sonidos, en las palabras repetidas. Mateo hablaba poco, pero me decía te quiero cada día. A veces me acariciaba la cara con sus dedos finos, como si él cuidara de mí. Y yo, con todo el dolor del mundo encima, seguía de pie. No por heroísmo. No por orgullo. Solo porque no había otra opción. Si me caía, él se caía. Si me rendía, él se apagaba. Y no lo iba a permitir. Así fue nuestra vida durante años. Repetitiva, gris, solitaria, pero tejida con un hilo invisible de amor que ni la miseria pudo cortar. No teníamos nada, pero nos teníamos. Y eso, aunque nadie lo entendiera, era lo único que nos mantenía vivos. No hubo un solo momento que marcara la decisión. Fue un goteo lento, una acumulación de años, de miradas sucias, de burlas disfrazadas de consejo, de manos que se retiraban cuando más las necesitábamos. No fue una pelea. No fue una tragedia puntual. Fue simplemente entender que ese lugar no tenía más para ofrecernos que desprecio y desgaste. Era sobrevivir, sí, pero morir un poco cada día. Era estar viva solo para ver cómo todo se pudría alrededor. La gota final fue una tarde de otoño. Mateo ya tenía 11 años. Habíamos salido con la silla de ruedas a tomar algo de sol, como hacíamos cada vez que podía dejar el trabajo por unas horas. Nos detuvimos frente a una casa en construcción. Mateo miraba las paredes desnudas con atención. Le gustaba ver cómo se levantaban cosas, como algo nuevo salía de la nada. Un grupo de niños pasó corriendo cerca y uno de ellos se detuvo a observarlo. Lo reconocí, era nieto de un viejo amigo de mi esposo fallecido. Me miró a Mateo, y gritó algo que aún hoy me cuesta repetir. Dijo que Mateo parecía un muñeco roto. Dijo que por eso su papá se había ido. Que nadie quiere cargar con algo que no sirve. No respondí. No porque no sintiera rabia, sino porque me quedé congelada. Me dolió más de lo que esperaba. Mateo bajó la cabeza, no lloró, pero se cubrió la cara con las manos. No habló en todo el camino de vuelta. Esa noche, tampoco cenó. Se quedó acostado, en silencio. Al día siguiente, no quiso salir. Me dijo, con una voz que ya no era de niño, que quería vivir en otro lugar. Que no quería que lo miraran así nunca más. Fue él quien me lo pidió. Yo ya lo había pensado cientos de veces. Pero me faltaba fuerza, o tal vez valor. Era empezar de cero. Era arriesgarlo todo. Pero ese día, entendí que ya no había elección. Si me quedaba, él se marchitaba. Y si él se apagaba, yo también. Empecé a planearlo en silencio. No le dije a nadie. Vendí algunas cosas. Las pocas que tenía. Una radio vieja, una lámpara, unas sillas. Junté monedas durante semanas. Busqué opciones de alquiler en otra ciudad, donde no tuviéramos conocidos, donde nadie supiera nuestra historia. Hablé con una señora a la que le limpiaba la casa. Ella tenía una prima que rentaba una pieza en las afueras de una ciudad mediana. Me la ofreció sin garantía, solo con el primer mes adelantado. Le dije que sí. Empaqué lo poco que nos quedaba en 2 bolsas.
Unos cuantos libros, ropa usada, una manta gruesa. Mateo se despidió de la casa sin mirar atrás. Yo cerré la puerta sin llaves. Las dejé colgadas en el picaporte. No le debíamos nada a ese lugar. Solo nos íbamos con el cuerpo golpeado, pero el corazón entero. El viaje fue largo, incómodo, silencioso. Mateo no se quejaba. Me miraba con esos ojos suyos, grandes, quietos, que hablaban sin hablar. Yo tampoco decía mucho. Solo le sostenía la mano, apretada. Tenía miedo. Miedo a que saliera mal, a que fuera peor, a que no pudiéramos seguir. Pero ya no había vuelta atrás. La ciudad nueva era ruidosa, gris, pero diferente. No conocíamos a nadie, y eso, por primera vez, era una ventaja. Nadie nos miraba con lástima. Nadie nos recordaba el pasado. Nadie sabía que éramos los abandonados, los inútiles, los solos. La habitación era pequeña, con una cama angosta, una cocina compartida y un baño en el pasillo. Pero no importaba. Era nueva. Era nuestra. Mateo se asomaba por la ventana y miraba los colectivos pasar. Me preguntaba a dónde irían. Yo le decía que a lugares donde quizás algún día podríamos vivir. Él asentía sin decir nada. Encontré trabajo rápido. Limpiar, cuidar ancianos, lavar ropa. Lo que fuera. Lo hacía con más energía que nunca. No porque estuviera menos cansada, sino porque ahora tenía una meta. Ya no era solo resistir. Ahora era construir. Mateo empezó a cambiar. Su mirada se hizo más firme. Su cuerpo seguía débil, pero había una especie de fuego nuevo en sus gestos. Se levantaba solo, intentaba vestirse sin ayuda, arrastraba las piernas hasta la mesa. Yo lo observaba en silencio, con un nudo en la garganta. Algo en él estaba despertando. Algo que había estado dormido por demasiado tiempo. Lo inscribí en una escuela pública que tenía integración. No fue fácil. Tuve que rogar, insistir, llenar papeles. Pero lo aceptaron. Fue su primer contacto real con niños de su edad. Al principio, lo miraban raro. Él no hablaba mucho. Caminaba con dificultad, pero no dejaba de intentar. A los pocos días, uno de sus compañeros le prestó un cuaderno. Empezó a integrarse lentamente. Un día volvió con una hoja en la que había dibujado una bandera. Me dijo que era su país. Su país nuevo. Su vida nueva. A partir de ahí, todo cambió. De a poco, sí, pero cambió. Empezó a leer más. Me pedía libros. Le encantaba la ciencia. Quería entender cómo funcionaba el cuerpo, el cerebro, la energía. Yo hacía lo posible por conseguirle lo que pedía. Vendía horas de sueño por horas extra de trabajo. Todo para él. Una tarde, al volver de trabajar, lo encontré leyendo en voz alta. Pronunciaba cada palabra con dificultad, pero con decisión. Me senté a escucharlo. Era un texto sobre el sistema solar. Nunca antes lo había visto tan concentrado, tan vivo. Algo en su voz me hizo temblar. Entendí que ese niño, que había sido dejado por todos, no estaba roto. Solo estaba esperando el lugar donde poder crecer. Y yo había hecho bien en llevármelo. Había hecho bien en empezar de nuevo. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el invierno empezaba a terminar. Habíamos llegado a un lugar distinto, pero no menos duro. La ciudad no nos recibió con flores ni oportunidades. Nos arrojó, como a tantos otros, a la lucha diaria por sobrevivir. Pero al menos aquí teníamos algo que no conocíamos desde hacía años: anonimato. Nadie sabía quiénes éramos, de dónde veníamos, qué cargas traíamos. Y eso, después de tanto dolor visible, era un alivio. Podíamos empezar a escribir desde cero, aunque fuera con una virome gastada y un papel roto. La pensión donde vivíamos era estrecha y vieja. Las cañerías hacían ruido por la noche y las paredes eran tan finas que se escuchaban las discusiones del vecino como si fueran propias.
pero el cuarto era nuestro refugio. Teníamos una cama de una plaza que compartíamos, un ropero donado, una silla que usábamos para todo y un pequeño escritorio donde Mateo leía. El escritorio fue mi primer regalo grande. Lo compré a pagos, usado, con la madera astillada, pero él lo recibió como si fuera de oro. Allí ponía sus libros, sus cuadernos, sus sueños. Mi cuerpo estaba desgastado. Me levantaba con dolores en la espalda, en las piernas, con los dedos hinchados. Cuidaba a una señora mayor que vivía a 5 cuadras. La bañaba, la vestía, le cocinaba, le leía el diario. Por las tardes, limpiaba casas. A veces, trabajaba los fines de semana lavando baños en una estación de servicio. Cada peso tenía un destino. La comida, el alquiler, los medicamentos de Mateo, los útiles. No quedaba margen para lujos. Ni para descanso. Aún así, todo era distinto. Porque ahora luchaba por algo más que el día a día. Luchaba por un futuro. El de él. Mateo se adaptó mejor de lo que pensé. La escuela pública no era perfecta, pero al menos lo trataban con respeto. Los docentes lo notaron enseguida, tenía un interés que no era común. Se quedaba después de clase haciendo preguntas. Escribía resúmenes extensos. Leía en casa. Empezaba a entender conceptos complejos, mucho más allá de su edad. Una maestra me llamó un día para felicitarme. Me dijo que nunca había visto un alumno tan determinado. Que tenía un potencial increíble. Me emocioné, pero no lloré frente a ella. Me guardé las lágrimas para cuando llegué al cuarto. Las solté en silencio, mientras Mateo dormía. Lágrimas de algo nuevo. No de dolor. De orgullo. De alivio. De esperanza. Con el tiempo, su cuerpo también cambió. Seguía teniendo dificultades para caminar, pero se caía menos. Tenía más equilibrio, más fuerza. Sus piernas se afirmaban mejor. Hacíamos ejercicios todos los días. Le daba masajes en los músculos, lo ayudaba a estirarse, a moverse, a desafiar su cuerpo. Él ponía todo de sí. Nunca se rendía. Nunca pedía que se terminara. Nunca dijo basta. Lo llevé a una consulta médica en un hospital público de la ciudad. El especialista me miró con sorpresa. Me dijo que el avance de Mateo era poco común. Que, con terapia constante, podía incluso caminar sin ayuda en unos años. No quise ilusionarme demasiado, pero lo escuché con atención. Y salimos de ahí más livianos. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio del fondo, lo vi desde la ventana. Estaba de pie, sin apoyarse en nada, leyendo en voz alta. Temblaba un poco, pero se sostenía. Estuvo así más de 5 minutos. Luego se sentó despacio. Entré sin decir palabra. Me vio, me sonrió, y me dijo que ya casi lo tenía. Que pronto no iba a necesitar la silla. Me acerqué, le acaricié la cabeza, y le preparé una taza de leche caliente. No hacía falta decir más. Empezamos a tener rutinas. Yo trabajaba de día, él estudiaba. Por la noche, cenábamos juntos, leía para mí, le corregía los textos, le enseñaba lo que había aprendido. Me hablaba del sistema solar, de la evolución, de las leyes físicas. Yo no entendía todo, pero lo escuchaba con devoción. No era solo conocimiento. Era un motor. Era su forma de demostrarme que todo tenía sentido. Con el tiempo, la dueña de la pensión nos ofreció mudarnos a una pieza más grande, porque se había enterado por una vecina de nuestra situación. No pidió aumento. Nos la dio porque, según dijo, ustedes no molestan, son gente buena. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien nos reconocía sin sarcasmo. Esa habitación fue nuestro pequeño palacio. Mateo tenía su rincón de estudio, una cama propia, una lámpara. Yo podía moverme sin tropezar con todo. Teníamos espacio para respirar. Me sentí rica. No por el espacio, sino por la dignidad.
Mateo empezó a destacarse en concursos escolares. Ganaba medallas, diplomas, libros. Los traía como si fueran trofeos de guerra. Yo los pegaba en la pared, uno al lado del otro. Cada uno era una victoria contra todos los que dijeron que no iba a servir para nada. Seguíamos sin lujos, pero había una nueva palabra entre nosotros: futuro. Y con ella, seguíamos empujando, cada día, un poco más lejos los límites que el mundo nos había impuesto. A Mateo lo vi caminar por primera vez sin ayuda una mañana fría de mayo. Fue solo unos pasos, cortos, titubeantes, con los brazos estirados hacia adelante como si caminara en la oscuridad. No dijo nada. Tampoco yo. Solo lo vi hacerlo. Estaba en el pasillo de la pensión, y con cada paso, el suelo crujía como si reconociera la hazaña. Cuando se detuvo, me miró con una mezcla de miedo y orgullo. Yo lo abracé, lo apreté contra mi pecho y sentí que me temblaba todo el cuerpo, no por el esfuerzo, sino por la emoción. Esa fue la primera señal concreta de que su cuerpo ya no era el mismo. Lo que habíamos hecho durante años, los masajes, los ejercicios, las terapias caseras, las caminatas con ayuda, las posiciones controladas, empezaba a dar frutos. Lentos, sí. Pero reales. Mateo ya no era el niño quebrado de antes. Ahora era un adolescente en construcción, una promesa que se abría paso con dolor, pero con firmeza. Los médicos confirmaron lo que ya sospechábamos. Su evolución era notable. Ya no necesitaba silla de ruedas para trayectos cortos. Podía estar de pie durante más tiempo. Sus músculos eran más resistentes. Su columna más firme. Su respiración más controlada. Lo felicitaron, me felicitaron. Me dijeron que muchos no llegan tan lejos. Que había hecho un trabajo increíble. No sabían cuánto había costado. No tenían idea de lo que implicó. Mateo, por su parte, no se detenía. Seguía con sus estudios, con su curiosidad insaciable, con su manera incansable de absorber el mundo. Empezó a interesarse por temas más complejos: filosofía, política, estructura del Estado. Leía sobre sistemas de gobierno, sobre historia del siglo XX, sobre líderes que cambiaron países. Me hablaba durante horas, como si yo fuera una estudiante más. Y aunque no entendía todo, lo escuchaba fascinada. Una tarde, me dijo que quería estudiar Derecho. Que quería ayudar a quienes, como él, habían sido abandonados, discriminados, olvidados por el sistema. Me miró con esa seriedad suya, esa mezcla de ternura y determinación, y me dijo que iba a ser alguien importante. Que no por fama, sino para hacer algo útil. Yo asentí, sin agregar una palabra. Sentí un nudo en la garganta que no se disolvió en toda la noche. Los días se fueron ordenando. Yo trabajaba cada vez menos horas porque Mateo empezó a dar clases particulares a otros chicos. Los ayudaba con matemáticas, con lengua, con historia. Lo hacía por poca plata, pero era su primer ingreso. Con eso compraba libros, una mochila nueva, a veces una torta para compartir conmigo. Cada gesto era una declaración de amor sin necesidad de palabras. El cuerpo de Mateo ya no lo traicionaba tanto. Aún tenía momentos de debilidad, temblores, caídas. Pero eran menos frecuentes. Lo vi correr, tropezarse, levantarse solo. Lo vi moverse con más seguridad. Lo vi pararse frente a una clase y hablar con voz firme. Lo vi discutir con un profesor sin perder la calma. Lo vi defender a un compañero frente a una injusticia escolar. Lo vi crecer. Yo también cambié. Ya no me levantaba con miedo todos los días. Ya no contaba cada moneda como una sentencia. Aún éramos pobres, pero no éramos miserables. Teníamos control, dignidad, sentido. El futuro ya no era una idea lejana. Era algo que se acercaba. Mateo empezó a participar en debates escolares, en concursos de oratoria. Su voz, antes suave y temblorosa, se volvió clara, profunda. Aprendió a hablar en público, a argumentar, a sostener ideas. Me invitaba a cada presentación. Yo me sentaba en el fondo, con la ropa limpia, el pelo recogido,
las manos cruzadas sobre la falda. Lo miraba con una mezcla de incredulidad y orgullo. Era mi nieto, es el que dijeron que no viviría, que no caminaría, que no serviría para nada. Ahora estaba ahí, de pie, hablando de justicia, de igualdad, de derechos. Un día, ganó un certamen de jóvenes oradores de la ciudad. El premio era un viaje a la capital para representar a la provincia en una competencia nacional. Nunca habíamos salido más allá de los límites del barrio. Nunca habíamos tomado un tren. Fue todo un evento. Yo lo acompañé. Dormimos en un hotel sencillo, compartimos un plato de comida en un restaurante barato, caminamos por calles que solo habíamos visto en los libros. En la competencia, Mateo habló sobre la dignidad de las personas con discapacidad. Habló de mí, aunque sin nombrarme. Habló de cómo la sociedad castiga dos veces, primero con el abandono, después con la indiferencia. Su discurso conmovió a todos. Ganó. No por lástima, sino por mérito. Porque hablaba con la autoridad de quien conoce el fondo y aprendió a salir de él. A la vuelta, lo esperaron en la escuela como a un héroe. Le hicieron un acto, le regalaron libros, le dieron una distinción. Yo lo miraba desde el costado. Nunca me puse en el centro. Nunca me creí protagonista. Pero en el fondo sabía que ese logro también era mío. Que cada paso de él era un paso mío. Que su cuerpo fuerte era fruto de mis manos. Que su mente libre era hija de mis silencios. Habíamos logrado algo que parecía imposible, transformar el dolor en impulso, la pobreza en resistencia, el rechazo en fuerza. Y todavía no sabíamos que lo mejor estaba por venir. A los 15 años, Mateo ya era otra persona. Su cuerpo seguía delgado, pero tenía firmeza. Caminaba con seguridad, sin ayuda, solo con el leve rastro de una antigua dificultad que ya no lo definía. Su rostro, antes pálido y quieto, estaba ahora marcado por una energía nueva. No era exuberante ni llamativa, pero sí constante. Como si por dentro tuviera un motor que nunca se detenía. Yo lo notaba más en las noches. Mientras los demás dormían, él seguía despierto, con la lámpara encendida, rodeado de libros, cuadernos, resúmenes. Estudiaba con una concentración que me asustaba. No se distraía. No se quejaba. No abandonaba nada a medias. Cada tema que descubría lo llevaba a otro. Se sumergía en los textos con una intensidad que no había visto jamás, ni siquiera en los adultos más preparados que conocí trabajando en casas ajenas. Leía de todo: derecho constitucional, historia argentina, tratados internacionales, políticas sociales, filosofía moderna, teoría política, economía. Leía a Rousseau, a Marx, a Weber, a Foucault, a Borges, a Sábato. Aprendía idiomas con vídeos gratuitos de Internet. Empezó con inglés, luego portugués, después francés. Yo no entendía cómo retenía tanto, cómo hilaba conceptos, cómo debatía consigo mismo en voz baja mientras caminaba de un lado a otro del cuarto. A veces lo observaba sin que se diera cuenta. Me sentaba en silencio a tejer o a doblar la ropa, pero en realidad lo estaba mirando a él. Me costaba creer que ese adolescente disciplinado, ambicioso, seguro, era el mismo niño que hace unos años temblaba de fiebre entre mantas agujereadas. Lo veía escribir con su letra apretada, llenar cuadernos enteros, garabatear frases en los bordes de los libros. Tenía una mente en combustión, siempre en movimiento. No era vanidoso. No lo hacía para impresionar a nadie. No buscaba premios ni aplausos. Estudiaba porque tenía hambre de entender el mundo. Y porque sabía que el conocimiento era su única forma de romper las cadenas que otros le habían puesto desde que nació. Yo no podía ayudarlo ya. Mis conocimientos eran limitados. Pero lo apoyaba en todo. Le preparaba café, le ponía música suave, le daba espacio, le daba silencio. Los profesores de la secundaria ya no sabían qué hacer con él. Estaba varios niveles por encima del resto. Participaba en las clases, organizaba grupos de estudio, armaba debates, escribía ensayos que dejaban a los docentes en silencio. Algunos lo adoraban. Otros lo miraban con recelo. Nadie podía ignorarlo.
Mateo se había convertido en un referente. Y no solo por su inteligencia, sino por su actitud. Defendía a los compañeros más callados. Cuestionaba decisiones injustas. Propuso reformas en el Consejo Estudiantil. Organizó charlas sobre derechos civiles. Convenció al director de agregar contenidos de inclusión en los programas de estudio. A los 16, ya era un líder. No porque lo buscara, sino porque los demás lo seguían. Yo lo acompañaba a todo. En silencio, como siempre. Iba a los actos, a los encuentros, a las presentaciones. Me sentaba en la última fila, con mi bolso en el regazo, mirando desde la sombra. No necesitaba que nadie supiera quién era yo. Él sí lo sabía. Y eso era suficiente. Un día, me dijo que quería presentarse como orador en un foro nacional de políticas públicas juveniles. El evento era en la capital. Tenía que postularse, escribir un ensayo y pasar una entrevista. Lo hizo todo solo. Fue seleccionado entre cientos. Nos subimos al tren como la primera vez, con una mochila llena de papeles y un corazón lleno de ansiedad. Él hablaba con seguridad, pero yo sabía que estaba nervioso. El día del foro, se paró frente a una sala llena de jóvenes, expertos, autoridades. Habló durante 15 minutos sin mirar notas. Su voz era firme, templada, directa. Habló de educación, de meritocracia falsa, de desigualdad estructural. Habló de cómo el sistema invisibiliza a quienes nacen con desventajas, de cómo el talento no alcanza si no hay una red que lo sostenga. Y lo dijo sin odio, sin victimismo, sin adornos. Solo con la verdad. Recibió una ovación. Se acercaron a felicitarlo. Le pidieron entrevistas. Le ofrecieron becas. Lo invitaron a hablar en otros encuentros. Él aceptó todo con humildad, sin inflarse. Volvimos a casa en silencio. En el tren, me dio la mano y me dijo, esto recién empieza. Y yo lo creí. La obsesión de Mateo por aprender no era una etapa. Era una declaración de principios. Era su manera de devolverle al mundo lo que nunca le dio. De construir desde las ruinas algo más digno, más justo. No pensaba en venganza. Pensaba en transformación. Su habitación se llenó de libros hasta no caber más. Empezamos a apilar cajas en el pasillo. Cada centavo extra iba a su educación. Empezó a ahorrar para una notebook. Se la terminó comprando con su propio trabajo, dando clases y corrigiendo textos. Yo ya casi no trabajaba. Él no me dejaba. Me pedía que descansara, que me ocupara de mí. Pero yo seguía haciendo cosas. Cosas simples. Coser, cocinar, limpiar, mantener el espacio digno. Él se ocupaba de lo otro. Lo que venía. El futuro. Nunca se olvidó de lo vivido. Seguía recordando cada etapa de su enfermedad, cada noche sin luz, cada día sin comida. No lo usaba como excusa. Lo usaba como impulso. Me decía que eso lo había hecho más fuerte, más lúcido. Que sin ese pasado, no tendría este presente. A veces, en las noches, cuando todo estaba en silencio, me sentaba a escribir pequeños apuntes en un cuaderno viejo. Cosas que no quería olvidar. Frases suyas, momentos claves, detalles mínimos. Era mi manera de guardar la memoria. Sabía que, si llegaba a donde quería llegar, muchos intentarían escribir su historia. Pero yo sería quien recordara la verdad. Porque la verdad estaba en los días de barro, en los inviernos sin gas, en las cucharas de arroz, en las caminatas de madrugada para llevarlo a la sala de emergencias. Mateo seguía avanzando. No paraba. No conocía otra forma de vivir que no fuera hacia adelante. Y yo, detrás, cada vez más orgullosa, cada vez más asombrada, solo podía seguirlo. Porque ese niño, ese adolescente, ya no era solo mi nieto. Era la prueba viva de que el amor, el verdadero, puede desafiar cualquier sentencia. Cuando Mateo cumplió 17, su nombre ya circulaba en espacios que jamás habríamos imaginado.
Empezó con una nota en un diario local, una entrevista sencilla que le hicieron tras ganar un concurso de ensayo sobre educación pública. La periodista se sorprendió al hablar con él. Me lo dijo después, cuando me saludó tímidamente en el pasillo de la escuela. Habla como si tuviera 50 años y hubiese vivido 10 vidas. Yo solo sonreí. No hacía falta corregirla. Después vino una invitación a un programa de radio. Luego, una columna de opinión en un sitio de jóvenes intelectuales. Le escribían por correo, lo invitaban a participar en foros, mesas de discusión, encuentros sobre políticas educativas, juventudes y discapacidad. A cada paso, Mateo avanzaba con la misma calma con la que un día, en silencio, se puso de pie por primera vez. No corría, no se desesperaba. Caminaba firme. Como quien sabe exactamente hacia dónde va. Yo lo acompañaba en todo lo que podía. Seguía yendo a los eventos, sentada en el fondo, con mis cuadernos de apuntes escondidos en la cartera. Tomaba nota de todo, no por control, sino por respeto. Sentía que cada palabra suya era parte de algo más grande. Era testigo de algo que no se da todos los días. Y quería recordarlo todo, cada momento, cada gesto, cada aplauso. No vivíamos mejor económicamente, pero había más aire. Mateo ya recibía pequeñas becas por sus actividades. Daba talleres. A veces lo contrataban para charlas. Con eso comprábamos comida mejor, ropa decente, una estufa nueva. No lujos. Solo mejoras que hacían la vida más digna. Me insistía en que dejara de trabajar. Decía que ahora le tocaba a él cuidar de mí. Yo seguía haciendo cosas en casa, pero era verdad, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que desgarrarme la espalda para mantenernos. Lo vi pararse frente a auditorios llenos, hablar sin papel, con seguridad, con convicción. Su historia conmovía, pero no se quedaba ahí. No era un testimonio, era un proyecto. No contaba lo vivido para dar pena. Lo contaba como un diagnóstico de algo mayor. Él era solo un caso, uno entre miles, y su tarea era que eso cambiara. Una vez, en una charla universitaria, una mujer mayor se acercó a mí. Me abrazó con fuerza. Me dijo que yo era su madre aunque no lo hubiera parido. Me pidió que no dejara de cuidarlo. Yo le respondí que no era necesario. Que Mateo sabía cuidarse solo. Y que ahora era él quien cuidaba de mí. Se multiplicaron las invitaciones. Algunas las rechazaba. No quería ser parte de eventos vacíos. Elegía bien dónde ir, con quién hablar, para qué decir lo que decía. Ya no era solo un joven brillante. Era un referente. Muchos lo seguían. Muchos empezaban a hablar de él como una promesa política. Él no decía nada. Sonreía. Seguía estudiando. Seguía leyendo. Aplicó a una universidad pública de la capital. Entró sin dificultad. No solo por su promedio, sino por sus antecedentes, sus escritos, su trabajo social. Se preparó solo. Yo lo ayudé en lo que pude, le cosí la ropa, preparé sus cosas, le dejé todo listo. Lo acompañé a instalarse. Era un departamento pequeño, compartido con otros 2 chicos. Él tendría una habitación propia, una cocina modesta, un baño. Cuando lo dejé allí, me costó irme. Nunca habíamos estado separados. Pero sabía que era necesario. Le dejé una bolsa con comida, una manta, y una carta. Le dije que estaba orgullosa, que siempre lo estaría, y que cualquier cosa que necesitara, ahí estaría yo. Me abrazó fuerte, como cuando era niño. Me dijo que no me preocupara, que ya era hora de volar. Volví sola. El cuarto quedó más vacío. Guardé sus libros, sus papeles, su silla. Dejé su escritorio intacto. No podía tocar nada aún. Pero no lloré. No de tristeza. Era una soledad distinta, una que venía con alivio. Él estaba donde tenía que estar. Y yo también. Nos hablábamos todos los días. Me contaba de las clases, de los profesores, de los debates.
Me mandaba fotos de los libros que leía, de sus compañeros, de las paredes llenas de frases. Me decía que era difícil, que a veces se sentía solo, pero que no se iba a rendir. Yo le creía. Siempre le creía. Con el tiempo, empezó a destacarse también en la facultad. Publicaba artículos, lo invitaban a dar charlas, lo entrevistaban en medios nacionales. Su nombre empezó a circular en otros espacios. Ya no solo como un estudiante brillante, sino como una figura pública en formación. Una tarde me llamó y me dijo que quería presentarse como candidato a un consejo juvenil municipal. Que era solo el primer paso. Que no buscaba poder, sino voz. Que quería empezar a cambiar cosas desde adentro. Le dije que estaba con él. Que siempre lo estaría. Y así fue. Se presentó. Hizo campaña con pocos recursos, caminando, hablando, convenciendo con ideas. No prometía nada mágico. Hablaba con claridad, con honestidad. Y ganó. Por un margen ajustado, pero ganó. Mateo ya no era solo un estudiante destacado. Ahora era una figura pública. Tenía responsabilidades, equipos, reuniones. Seguía estudiando, pero también legislaba, proponía, intervenía. Se volvía parte activa de la vida de su ciudad. Y yo, como siempre, seguía detrás. Callada. Firme. Orgullosa. Observando cómo ese nieto que un día fue despreciado por todos, ahora empezaba a ser escuchado por muchos. Y lo mejor, todavía, no había pasado. El día que Tomás volvió, no hubo aviso. No una llamada. No una carta. Ni siquiera un mensaje. Simplemente apareció. Primero fue una vecina quien me dijo que un hombre había preguntado por mí, que había estado parado frente al portón, mirando fijo, sin atreverse a golpear. Yo no reaccioné al instante. Tomás. Ese nombre era casi un eco en mi memoria. Hacía años que no lo pronunciaba, y aún más que no lo pensaba con claridad. A la semana siguiente volvió. Esta vez sí golpeó. Cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí, con un saco gastado y una expresión que no supe descifrar, el cuerpo se me endureció. No fue emoción. No fue odio. Fue una parálisis de lo que no debería volver. No dije su nombre. Él tampoco dijo el mío. Solo preguntó si podía pasar. Le abrí por educación, nada más. Se sentó en una punta del sillón. Miró alrededor, como midiendo que tanto había cambiado todo. Dijo que había escuchado sobre Mateo. Que lo veía en la televisión. Que lo leía en los diarios. Que no podía creer lo que había logrado. Dijo que Clara también lo había seguido desde lejos, que estaban orgullosos, que querían hablar con él. No respondí enseguida. Lo dejé hablar. Soltó frases vagas sobre errores del pasado, sobre decisiones difíciles, sobre lo mal que lo habían pasado ellos también. Habló mucho, pero sin decir nada. No pidió perdón. No lloró. Solo intentó justificar lo injustificable. Me pidió que lo ayudara a reencontrarse con su hijo. Que mediara. Que le dijera que no todo fue como parecía. Que eran otros tiempos. Que ahora estaban en otro lugar emocional. Me dijo que querían reconstruir vínculos. Que estaban en problemas económicos. Que necesitaban una oportunidad. Fue entonces cuando entendí. No era un acto de amor. No era arrepentimiento. Era necesidad. Vio a su hijo convertirse en alguien y pensó que podía volver, como si el abandono no dejara cicatriz. Le respondí con calma. Le dije que Mateo ya no era ese niño indefenso que había dejado tirado. Que ahora decidía por sí mismo. Que si quería hablar con él, podía buscarlo. Pero que no esperara comprensión automática. Que la puerta que él había cerrado hacía 20 años, no se abría solo con tocarla. Tomás se fue con la cabeza gacha. No supe si por vergüenza o por rabia. Dijo que volvería. Y volvió. Esta vez con Clara. Ella sí lloró.
Me abrazó sin permiso. Me dijo que estaba arrepentida, que había sufrido mucho, que ver a su hijo en las noticias le removió todo. Que no podían dormir pensando en lo que hicieron. Me rogó que no los excluyéramos. Que querían ver a su hijo. Que necesitaban ayuda. Que estaban sin trabajo, sin casa fija. Que su situación era insostenible. La escuché. No con lástima. Con distancia. Como si estuviera oyendo una historia ajena. ¿Por qué lo era? Ellos ya no eran parte de la mía. Mateo vino al día siguiente. Le conté. Me miró en silencio. No dijo nada por un largo rato. Luego me pidió que organizara un encuentro. Que quería escucharlos. No porque creyera que algo iba a cambiar. Sino porque sentía que debía cerrar esa historia en persona. Y así fue. La reunión fue breve. Clara lloró. Tomás evitaba mirarlo a los ojos. Hablaron con frases vacías, con explicaciones que no explicaban nada. Mateo los dejó hablar. Luego respondió. Les dijo que no los odiaba. Que había aprendido a vivir sin ellos. Que su madre, para él, era yo. Que su historia ya estaba completa. Que no necesitaba una versión corregida de sus padres. Que lo habían dejado en el peor momento de su vida. Que si él había llegado a donde estaba, no fue por ellos. Fue a pesar de ellos. Les agradeció haberlo traído al mundo. Pero les dejó claro que no tenían derecho a volver como si nada. Les dijo que no era tarde para cambiar, pero que no contaran con él para eso. Que lo que necesitaban, trabajo, dinero, afecto, no se conseguía con lágrimas atrasadas. Yo los acompañé a la puerta. Los miré a los dos a los ojos. Les dije que cada uno elige en qué momento ser familia. Y que ellos eligieron no serlo cuando más se los necesitaba. Y que ahora, ya era tarde. No grité. No insulté. No lloré. Solo cerré la puerta con la misma firmeza con la que un día la cerraron ellos. Mateo me abrazó esa noche. Me dijo que lo había hecho por él, pero también por mí. Que necesitábamos terminar esa historia. Que era hora de seguir sin fantasmas. Y yo supe que tenía razón. Habíamos cerrado una puerta. Y abierto, por fin, todas las demás. Después de aquella tarde en que cerramos la puerta sin volver la vista atrás, la vida siguió su curso. Pero algo dentro de mí cambió. No fue rabia, ni orgullo, ni alivio inmediato. Fue silencio. Un silencio profundo, no de tristeza, sino de orden. Como si todo finalmente hubiera ocupado su lugar. Como si el rompecabezas de años de lucha por fin tuviera sentido. Ya no esperaba que nadie entendiera nuestra historia. Ni siquiera quería contarla más. Porque la verdad no necesitaba ser explicada. Bastaba con verla en los ojos de Mateo cada vez que hablaba frente a un grupo de jóvenes, cada vez que votaba un proyecto en su nueva función, cada vez que volvía a casa y me preguntaba cómo me sentía, si había comido, si necesitaba algo. Había aprendido que el dolor no desaparece, pero se acomoda. Y que no se trata de vengarse, ni de reclamar lo que no fue, sino de honrar lo que sí fue. Mateo era la prueba viva de que lo imposible también se construye. De que un niño abandonado puede volverse ejemplo. Y de que una mujer sola, vieja y pobre, puede ser madre, enfermera, maestra y sostén sin esperar agradecimiento. Ya no trabajaba fuera de casa. Mateo me había pedido que me dedicara a descansar, a leer, a cuidar las plantas del pequeño balcón que teníamos. Me regaló una biblioteca con estantes hechos a medida y fue llenándola con libros que creía que me podían gustar. Leía despacio, a mi ritmo, sin obligación. Y por las tardes cocinaba, no por necesidad, sino por cariño. Seguía siendo feliz haciendo su comida favorita y viendo cómo se le iluminaba la cara con el primer bocado. Nuestras conversaciones cambiaron. Hablábamos más del país, de su futuro, de lo que quería construir. Mateo me escuchaba con atención aunque yo no tuviera grandes conocimientos técnicos. Decía que mi manera de mirar la vida le daba perspectiva.
que no había universidad que enseñara lo que aprendí fregando pisos para mantenernos a flote. Me hacía sentir valorada. Me hacía sentir útil sin exigencias. A veces salíamos a caminar, solo él y yo, por calles donde ya nadie nos reconocía como los que llegaron con una silla de ruedas y una bolsa de ropa. Ahora, si alguien nos saludaba, era porque conocían su historia. Porque admiraban lo que había logrado. Nunca dijo su nombre con arrogancia. Nunca se olvidó de cómo empezó. En cada discurso, en cada charla, dejaba claro que no lo había hecho solo. Siempre decía, gracias a quien creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Y yo sabía que se refería a mí. Nunca le pregunté si lo perdonó de verdad a su padre y a Clara. Nunca hizo falta. Vivía sin odio. Vivía sin deudas emocionales. Eso ya era suficiente. Y yo también había soltado esa carga. No para reconciliarme, sino para no cargarla más. La paz no llegó como una revelación. Fue una construcción diaria. Hecha de gestos, de rutinas, de confianza. Lo veía crecer, madurar, ocupar lugares importantes, y aún así seguir siendo el mismo chico que me ayudaba a doblar la ropa, que me preparaba té, que me cubría con una manta si me dormía en el sillón. Vivíamos bien, sin exageraciones. Un departamento cómodo, libros por todos lados, plantas en las ventanas, una radio vieja con la que escuchaba música por las tardes. Mateo seguía trabajando, estudiando, proyectando. A veces me decía que quería escribir un libro. Que quería contar nuestra historia. Le decía que lo hiciera. Que era suya. Pero que no olvidara contarla desde lo que tuvimos, no desde lo que nos faltó. Porque sí, nos faltó mucho. Nos faltó salud, nos faltó dinero, nos faltó apoyo, nos faltó justicia. Pero también tuvimos lo esencial. Tuvimos la voluntad de no rendirnos. Tuvimos respeto mutuo. Tuvimos silencio cuando hizo falta y palabras cuando dolía. Tuvimos tiempo, juntos. Y eso, ahora lo sabía, era más de lo que mucha gente puede decir. Empezaron a invitarlo a programas grandes, a congresos, a reuniones con figuras de alto nivel. Me preguntaba siempre si debía aceptar. Le decía que sí. Que mientras no perdiera su eje, no había nada que temer. Que el poder no corrompe por sí solo. Que lo hace solo cuando uno olvida por qué llegó hasta ahí. Y Mateo no olvidaba. A veces venían jóvenes a casa. Estudiantes, voluntarios, futuros políticos. Yo les preparaba mate o café y escuchaba desde la cocina. Él hablaba con ellos como un igual. No les enseñaba desde arriba. Les contaba cómo fue. Lo real. Lo duro. Lo que nadie cuenta. Y ellos lo miraban con respeto. No por el cargo, sino por la historia. Yo lo veía crecer. No solo como profesional. Como persona. Y sentía que todo, absolutamente todo, había valido la pena. No tenía lujos. No tenía joyas. No tenía propiedades. Pero tenía una vida en paz. Una casa sin gritos. Un nieto que había vencido cada sentencia, cada diagnóstico, cada prejuicio. Y, sobre todo, tenía mi verdad. Entera. Viva. Sin necesidad de explicarla. Porque a esta edad, lo único que quiero es eso, dormir tranquila, despertar sin angustia, y saber que lo que hice, lo hice bien. Cuando Mateo asumió como primer ministro, no hubo un instante de euforia en mí. No grité, no salté, no lloré frente a las cámaras. Solo lo miré mientras juraba su cargo, parado firme, con ese mismo gesto sereno de siempre. Yo estaba sentada en la primera fila, vestida con una blusa sobria, el cabello recogido como de costumbre, las manos apretadas en el regazo. Nadie me empujó al centro. Yo no lo busqué. Sabía que mi lugar era ese, el que observa en silencio sabiendo lo que costó llegar hasta allí. Después de la ceremonia, vinieron los abrazos, las felicitaciones, las cámaras, las entrevistas. Él se acercó a mí, me tomó de la mano, y sin palabras, me agradeció todo.
Lo entendí. No necesitábamos hablar. Todo estaba dicho desde hacía muchos años, en cada comida caliente, en cada madrugada sin sueño, en cada día que sobrevivimos cuando no había nada. Mateo no se volvió arrogante. Siguió levantándose temprano. Siguió leyendo como si aún tuviera exámenes. Siguió escuchando más de lo que hablaba. Era joven, pero tenía una madurez rara, forjada en la carencia, no en la academia. En cada decisión importante, me consultaba. No como asesora, sino como faro. No necesitaba mi opinión técnica, sino saber si lo que hacía iba en línea con lo que lo había traído hasta ahí. Vivíamos en la misma ciudad, en departamentos separados pero cercanos. Él insistió en que tuviera lo mejor. Me ofreció casas, chofer, ayuda doméstica. Acepté lo mínimo. Un lugar tranquilo, cálido, con jardín, donde pudiera tener flores y mis libros. Una biblioteca donde guardé todo lo suyo, sus discursos, sus medallas, sus fotos. También mi cuaderno viejo, ese donde anotaba todo desde que tenía 5 años. Lo guardaba como se guarda un secreto, no por vergüenza, sino por respeto. A veces me pedían entrevistas. Me buscaban para escribir artículos sobre la mujer detrás del líder. Siempre decía lo mismo, yo no estoy detrás de nadie. Caminamos juntos, desde siempre. Y era la verdad. No fui empujada por él. Lo empujé yo. Le abrí el paso. Le limpié el barro. Le sequé el sudor. Le di la base. Él hizo el resto. Porque yo llegué hasta donde podía. Y él fue más allá. Mateo creó programas nuevos, impulsó leyes importantes, visitó hospitales, caminó barrios olvidados, abrazó niños con historias parecidas a la suya. Nunca usó su pasado para victimizarse, pero tampoco lo escondió. Decía que no se podía cambiar lo que no se nombraba. Y que él era la prueba de que cuando hay voluntad política y amor verdadero, las vidas pueden dar un giro. Su historia inspiraba. No por ser perfecta, sino por ser real. Yo ya tenía más de 78. Mi cuerpo era más lento. Mis días eran calmos. Me despertaba con el sol, regaba mis plantas, escuchaba música suave, escribía cartas que no enviaba. A veces recibía visitas de jóvenes que querían conocerme, abrazarme, darme las gracias. Algunos me decían que Mateo los había salvado de rendirse. Yo los miraba, les ofrecía una taza de té, y les decía que se salvaron solos. Que él solo les recordó que valían la pena. Un día me visitó una editora. Me propuso escribir un libro sobre nuestra historia. Me ofreció plata, difusión, entrevistas. Le dije que no. Que esa historia no me pertenecía por completo. Que si alguien debía contarla, era Mateo. Pero le di mi cuaderno. Le dije que si alguna vez se publicaba, que no cambiara ni una coma. Porque eso era lo único que tenía, la verdad escrita con mi mano temblorosa, noche tras noche, mientras él dormía al lado. Mateo lo leyó. Me dijo que algún día, cuando ya no estuviera en el cargo, lo publicaría. No para alimentar egos, sino para que otros supieran que no todo está perdido. Que siempre hay una manera, aunque no se vea al principio. Viví lo suficiente para verlo consagrarse como un líder respetado. Vi cómo lo escuchaban en el extranjero. Cómo lo aplaudían por su claridad, su honestidad, su compromiso. Vi cómo transformaba ideas en realidades. Y cada vez que lo veía en una pantalla, con esa postura digna, sentía que mi vida había valido. No todos tenemos un legado tangible. Yo no construí edificios. No fundé escuelas. No dejé riquezas. Pero construí una persona. Formé un alma. Y eso, lo entendí tarde, era mucho más. Cuando supe que mi tiempo se acortaba, no sentí miedo. Sentí serenidad. Le escribí una última carta. Le dije que ya no tenía nada que enseñarle. Que el resto del camino era suyo. Que mi misión estaba cumplida. Que cada paso que diera lo iba a sentir en mis huesos, aunque ya no estuviera para abrazarlo. Le pedí que no hiciera homenajes.
Que no llorara en público. Que no buscara dejarme en un bronce. Le dije que viviera tranquilo, honesto, simple. Como siempre. Que me llevara en las decisiones difíciles, en los días nublados, en los momentos de duda. Que ahí iba a estar. Y eso hizo. Y eso soy. Una mujer que sostuvo con las manos rotas a un niño roto, hasta que ambos aprendimos a caminar por el mundo como si siempre hubiéramos sido invencibles. Y así terminó mi historia. No como víctima, sino como raíz.